En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Bien, el acta de la sesión número 47 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 48 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido oficio del secretario general de la Cámara por el cual remite a esta comisión para nuevo primer informe el proyecto de ley que modifica la ley de tránsito con urgencia suma para permitir acreditar requisitos de idoneidad física y psíquica para renovar la licencia de conducir no profesional mediante certificado otorgado por prestadores institucionales acreditados por los años 2023 y 2024. También un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica la pena para la radiodifusión no autorizada. Un proyecto iniciado en moción de las diputadas señora González, doña Marta, Marzán, Plasencia y Tello, de los diputados señores Araya, don Jaime, Bianchi, Fuenzalía, Soto, don Raúl, Tapia y Ulloa, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para prevenir y sancionar el uso de aplicaciones y plataformas digitales en la comisión de delitos. Solicitud de audiencia del Consejo Regional Sur del Transporte Urbano Mayor Coresur Norte, entidad que congrega a la mayor parte de los microempresarios dueños de microbuses de la ciudad de Arica, Concepción, Temuco, Villarrica, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Ancud y Castro, para efecto de plantear algunas problemáticas que afectan a su sector, como son el déficit de conductores y la urgente necesidad de contar con un subsidio de empleo para estos trabajadores, la tarjeta TNE y perímetro de exclusión. Un oficio de la Subsecretaría de Evaluación Social informando la glosa número 15, la Ley de Presupuesto del Sector Público para este año, respecto a proyectos que se encuentran en proceso de evaluación de rentabilidad social y los resultados de los mismos, en especial de los proyectos que se encuentran en las provincias de Yanquihue, Chiloé y Palena. Adelante. Un oficio del Tesorero General de la República, mediante el cual comunica la situación de préstamos estatales solidarios establecidos en favor de los microempresarios y conductores del transporte remunerado de pasajeros. Luego un oficio del subsecretario de Transporte, mediante el cual se informa acerca de los índices, estadísticas y otros elementos de datos que establezcan el nivel de eficacia del servicio de transporte de pasajeros, las interrupciones que presenten los servicios de transporte desagregados por comuna, región y empresa para el primer trimestre de este año. Por último, un correo electrónico del presidente de CIMAR, Sindicato Interempresas Oficiales de Marina Mercante, que contiene la exposición que realizará el día de hoy junto con una serie de documentos adjuntos para su respaldo. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. A continuación se ofrece la palabra sobre temas varios. Sugiero, estimados diputados, diputadas, que debido al tiempo también, porque está nuevamente la presencia de Directemar, así que también les damos la bienvenida, para que ellos quedaron pendientes para continuar su oposición. Así que ofrece la palabra con respecto al punto varios. El diputado Camaño, después, ¿quién? ¿Alguien más? No, Camaño. Sí, y después el diputado Alinco. Gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, como primer punto queremos oficiar al Ministerio de Obras Públicas y a la Seremi de Obras Públicas de la región de Ñuble para poder conocer el plan de pavimentación de caminos para este año 2023 en la región. Información que con anterioridad hemos solicitado y que hasta el día de hoy lamentablemente todavía no se nos da a conocer, dado el lamentable panorama que tuvimos el año pasado, y queremos saber cuáles van a ser las estrategias que la Seremi en este caso va a tomar al respecto. Por otro punto, y también un punto que tiene más o menos relevancia y también se relaciona con el anterior, es que queremos aprovechar el espacio porque queremos tocar un tema demasiado importante, debido a que hemos leído los informes de la ejecución presupuestaria de la Dirección de Presupuestos, las cuales demuestran que en el primer semestre de este año existe una baja de un 36,5% de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas respecto al mismo periodo del año 2022. Esta situación es sumamente grave, ya que la inversión pública en este trimestre sería incluso más baja, la más baja de la década. Por tanto, hay que tener también hay que poner los puntos sobre la I. La respuesta que da la DIPRES es que la baja en las iniciativas de la inversión es la culpable de la baja ejecución presupuestaria del MOP, y que a su vez esta baja
en las iniciativas de inversión, en particular de la Dirección de Vialidad, se debe el cambio de procedimiento de la admisión de las iniciativas de conservación de obras y la actualización de las normas de inversión y procedimientos realizada por la DIPRES y el Ministerio de Desarrollo Social. Sobre este tema, nosotros anteriormente, aproximadamente hace un mes atrás, solicitamos que en esta comisión se pudiese recibir a la Asociación Nacional de Funcionarios de Vialidad, ANATRAVIAL, quienes denuncian que el cambio en el procedimiento de admisión de iniciativas de conservación hará imposible cumplir con las metas presupuestadas durante este año en el MOP. Y acá empezamos a ver distintas problemáticas, porque si son los propios funcionarios de vialidad que nos están diciendo que lamentablemente las metas que se están proponiendo no vamos a ser capaces de cumplirlas, lo mínimo que podemos hacer es poder recibirlo y empezar a ver, porque por ejemplo en regiones como la mía, donde presentamos un 72% de caminos de tierra, y por otro lado los caminos que están asfaltados se encuentran en pésimo estado, claramente no vamos a ser capaces de darle una respuesta como corresponde a la dignidad de los caminos para que la gente pueda transitar. Y lamentablemente a través de estos sistemas burocráticos que tiene el Estado, estamos llegando atrasados a todas esas necesidades que nos demandan urgentemente la ciudadanía. Por eso, presidente, quiero solicitar que podamos oficiar al Ministerio de Obras Públicas por este tema y que podamos escuchar a los funcionarios de la Asociación Nacional de Trabajadores de Vialidad para solucionar este tema lo antes posible, porque lo contrario, llegará a diciembre y volveremos a tener el mismo problema de la ejecución presupuestaria en el MOP. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Felipe de Camaño. ¿Hay acuerdo para enviar el oficio a la ministra, diputado? ¿Sí? Perfecto. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el diputado René Alinco, puntos varios. Diputado, por favor. ¿Sí? Gracias, señor presidente. Quería referirme a una solicitud que quiero hacer por parte de unos vecinos de la ciudad de Coyhaique, de la comuna de Coyhaique, sector rural, denominado Lago Atravesado. Este es un sector que está muy cercano a Coyhaique, pero a la vez está muy lejano. Problema de conectividad, en fin. Y tiene una gran historia este sector rural. Y es por eso que un grupo de vecinos, junta de vecinos, yo acá traigo una carpeta completa, ¿cierto?, donde ellos están solicitando algo muy lógico, que es parte de nuestra historia. Y es el cambio de nombre de un pequeño puente que está en un río, que se llama el Puente del Diablo, ¿cierto? Y le quieren poner los vecinos del sector, más hay un acuerdo del Consejo Municipal de Coyhaique, de cambiarle el nombre y ponerle el nombre de Leonidas Antunes, que es uno de los primeros pobladores de ese sector ya fallecido. Él llegó como integrante de las Fuerzas Armadas, en la compañía de zapadores, en fin, es un hombre que recorrió toda la región en los tiempos de la colonización. Entonces yo aquí quiero hacer entrega de usted, señor presidente, no vamos a leer todos estos documentos, y solicitarle, si está bien de la comisión, que nos apoyen en nuestra petición. Me tengo entendido que es para la ministra de Obras Públicas, ¿cierto?, como corresponde, y ella, el Ministerio de Obras Públicas, que tiene que decidir el cambio de nombre. El cambio de nombre no lo llevan de ninguna persona, así que... Entonces yo quería solicitar eso, y si usted lo estima bien, solicitar el apoyo de la comisión. Sí, por supuesto, diputado. Antes del otro punto. Eso no. Sí, eso no. Perfecto. La idea, ¿no es cierto?, que estos puentes todos sabemos que están en manos de Vialidad, son de su tutela, por lo tanto, es importante también saber que los municipios pueden poner y cambiar nombre de las calles, pero en este caso los puentes dependen, así como de su administración, conservación y mantención, están en manos de Vialidad. Por lo tanto, ¿hay acuerdo en la comisión para enviar este oficio de solicitud con los antecedentes expuestos para que se haga este cambio de nombre, estimados diputados, diputadas? ¿Sí? ¿Hay acuerdo? Acuerdo entonces, señor secretario, para que... Gracias. Entonces vamos a juntar estos documentos, señor diputado. ¿Gracias? Sí, vamos a juntarlos. Gracias. Ha solicitado la palabra también el diputado Juan Antonio Coloma. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy breve y solo dos temas. Lo primero, el día de hoy estaba en tabla el proyecto de ley que establecía el derecho a Internet como
acceso a Internet como un derecho. Cuando lo tramitamos en esta comisión durante el año pasado, por parte del subsecretario de Telecomunicaciones, se comprometió a generar una mesa de trabajo para poder incorporar dentro del proyecto de ley un delito para el robo de cables. Lamentablemente esta reunión nunca se gestionó. Nosotros presentamos una indicación en la Comisión de Hacienda, la cual evidentemente era inadmisible, por lo tanto no se puede renovar en sala, que establecía y aumentaba las penas sobre este delito. Por lo tanto, me gustaría pedirle en primer lugar a la Comisión que pudiésemos enviarle una nota al subsecretario de Transporte respecto de el no cumplimiento del compromiso adoptado en esta comisión y precisamente para la idea de complementar un proyecto, y segundo, hacerle ver la urgencia o la necesidad que en ese momento al menos establecimos como comisión de establecer o aumentar las penas para el delito del robo de cable. Al final, los más afectados no son solo las empresas, sino que también son los consumidores los que quedan o sin luz o sin internet precisamente en muchos lugares de Chile. Y en segundo lugar, no sé si será un caso personal o le está pasando a otros parlamentarios de la comisión, que desde que llegó la nueva ministra de Obras Públicas le hemos estado pidiendo audiencia para ver distintos temas de cada uno de nuestros distritos. Y al menos en lo personal todavía no puedo reunirme con ella. Estuvo de viaje, esta reunión, pero ya ha pasado un tiempo razonable como para que empiece a recibir también a los miembros de la comisión. Por lo tanto, me gustaría pedirle que pudiéramos oficiar a la ministra de Obras Públicas en algo que puede ser tan menor, pero es poder que los miembros de la comisión podamos tener reuniones con la ministra precisamente para temas que son propios de esta comisión. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Efectivamente, creo que la ministra tiene recargada su agenda, si es efectiva, viene incorporándose, pero también vamos a tener unos minutos más al subsecretario, diputado, así que también, más allá que eso, sí. Entonces, la idea también, igual, el acuerdo de la comisión para el oficio solicitado por el diputado Coloma. ¿Hay acuerdo, diputados, colegas? ¿Diputada? Sí, de acuerdo. Ok. Gracias, diputado. La palabra ha solicitado el diputado Fernando Borges. Gracias, presidente. Mire, hay una situación en la comuna de Quellón donde en algún momento la municipalidad de la comuna recibió recursos de un privado para poder hacer un diseño de un camino que se llama Trincao Viejo, donde existen una escuela nueva, donde existen postas, donde también hay una actividad económica relacionada con los erizos, y ese proyecto me parece que tuvo inconvenientes desde el punto de vista de cuál fue la finalidad de ese diseño, y en su momento la Dirección Regional de Vialidad, ellos asumieron la responsabilidad de poder llegar a concluir ese camino. El señor Jorge Loncomilla es el director regional y me gustaría tener los antecedentes, si la comisión así lo estima, poder enviar una solicitud en qué proceso está ese camino de Quellón Trincao Viejo. Eso sería, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Entonces, hay acuerdo también de la comisión para lo mismo. La idea es que todos los oficios vayan con el respaldo de la Comisión de Obras Públicas. ¿Sí? ¿Hay acuerdo? Sí, sí. Perfecto. Gracias, diputado. La palabra al diputado Felipe Ugueño. Diputado. Gracias, presidente. Me gustaría solicitar un catastro de todos los caminos que están por pavimentar en el distrito 16, en las 20 comunas a las cuales represento, y además saber cuánto es lo que existe para la ejecución presupuestaria. Quiero saber cuántos recursos hay en este año y cómo se ha ido también realizando las licitaciones, ¿ya? Y también cuáles son los caminos que se van a ejecutar. Ya puede también agregar cuáles son los caminos que están priorizados del distrito 16. Me preocupa porque hemos solicitado por una gran cantidad de caminos que están pendientes entre pavimentación, asfalto, así como también, presidente, seguridad vial, y no hemos tenido la respuesta oficial. Entonces yo quiero reiterar esta información al Ministerio de Obras Públicas, a la ministra, con copia al subsecretario. Gracias, diputado. El acuerdo también para enviar el oficio con los antecedentes solicitados con respecto a los caminos y el Estado y las licitaciones y también... Perfecto. Hay acuerdo también. Gracias.
Me parece que están las palabras ya, punto varios, nada más. ¿Eso? ¿Diputado? No, perfecto. ¿Diputada también? Perfecto. Bien, le habíamos solicitado el otro día, la sesión anterior en realidad, a quienes estaban exponiendo en este caso de la Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina Mercante, al vicealmirante Fernando Cabrera y al contraalmirante Juan Fajardo Romero, y me parece también acompañado también, señor secretario, de la Javiera Hernández Leal, que es abogada, ¿sí? También acompañado. No viene hoy día, perfecto. Nos encontramos en Santa Cruz, así que ahora nos volvemos. Desde el Valle al Mar. Por favor, ahí tiene, bienvenido. Bienvenido, por favor, y a continuar ahora con el tiempo tal como lo acordamos en la sesión anterior. Muchísimas gracias, presidente. Muy buenas tardes, diputadas, diputados de la comisión. Le agradezco muchísimo la oportunidad. En la última sesión, efectivamente, no pudimos expresar a cabalidad la opinión de la Autoridad Marítima Nacional sobre el proyecto de ley que modifica la Ley de Fomento de la Marina Mercante. Así que estoy tremendamente agradecido con estos minutos. No me voy a extender demasiado, por lo tanto voy a hacer un poco un resumen de lo que hablé anterior para caer sobre algunas conclusiones finales a propósito del proyecto. Como director general del territorio marítimo y de la Marina Mercante, importante esa segunda parte porque soy el director de la Marina Mercante, el tema para mí es de particular interés, por lo que agradezco la oportunidad, como le manifesté por su intermedio, presidente, de que nos reciban. No es solo importante por el cargo que tengo, que evidencia nuestro interés, sino que porque la ley nos obliga. La ley orgánica de la ICTEMAR nos obliga a velar por el desarrollo y eficiencia de la Marina Mercante Nacional. Y la Ley de Fomento de la Marina Mercante establece que la política naviera permanente de nuestro país debe ser el fomentar el desarrollo y favorecer la mantención de su marina mercante, en armonía con el interés general. Ese es nuestro deber. La ley define nuestra responsabilidad en términos de supervisión y vigilancia y es de carácter técnico, correspondiendo a los aspectos comerciales al Ministerio de Transporte, y tampoco tenemos atribuciones en la competencia de asuntos laborales que la tienen los tribunales de justicia. Por ello, las opiniones que emanamos son eminentemente técnicas, respecto principalmente a aspectos estratégicos y de seguridad. Dado ese marco, me corresponde entonces el deber y la convicción de entregarle a esta comisión la visión de la Armada, ¿cierto?, y de la dirección en particular en términos estratégicos, geopolíticos y de seguridad, cuando hablamos con una iniciativa que atañe a nuestra marina mercante. Estos temas y áreas, que algunos podrán concebir como lejanas, anticuadas o poco relevantes, o fuera de la concepción moderna del mundo, con hipótesis poco probables para algunos, pero que a mi juicio no solo son prudentes de considerar, sino que comprometen la razón misma de la existencia y futuro de nuestro país. No verlos es ceguera. ¿Por qué tener una marina mercante nacional con bandera chilena? Permítame comentarles, señores miembros de la comisión, por cuáles son nuestras razones de esgrimir. Primero, comentarles algo que deberíamos haber aprendido de muy niño, que es la condición esencial geográfica de nuestro país. La condición geográfica esencial de un país no es otra cosa que la determinación de cuán dependiente del mar y su actividad es una nación, un país. Por la distancia al resto del mundo, la ubicación en el Océano Pacífico, desde el punto de vista geopolítico, Chile pareciera ser una isla, que está lejos, efectivamente, de los principales centros de comercio del mundo. Es una isla que está lejos aún del resto del mundo y el principal tráfico marítimo internacional. En cuanto a su forma de extensión, el país tiene una costa de más de 4.300 kilómetros lineales frente al océano más grande del mundo. Ello nos genera aguas jurisdiccionales que entregan una zona económica exclusiva dentro de las 10 más extensas del mundo. Por su intermedio, presidente, señores diputados, señoras y señores diputados, Chile es top 10 en espacios marítimos en el mundo y el primero en Sudamérica. Esa es nuestra extensión, esa es nuestra realidad geopolítica. Respecto a la morfología del territorio, Chile tiene 3 conjuntos aislados: el continental sudamericano, las islas esporádicas y el territorio antártico chileno, siendo el mar la principal vía de comunicación. Su índice de forma es el más pequeño del mundo, definitivamente. Se asemeja a una línea recta, por lo cual es como una playa en su extensión, la playa y el mar. Un balcón que cuelga al Pacífico, diría Neruda. La distribución de la población y de los recursos dentro del territorio es bastante desuniforme. Esta realidad hace que para un aprovechamiento integral, ya sea para consumo de la industria nacional o para la exportación, es necesario el transporte marítimo, especialmente en el extremo sur, donde tiene un carácter no solo necesario, sino vital.
Más de un 95% de la carga de importaciones y exportaciones se realiza por vía marítima. Chile depende de combustibles en un 98% y que llega al país y se distribuye por la misma vía marítima. Las señales de conectividad llegan por cables submarinos, entre otras muchas evidencias que no hacen sino confirmar que nuestro país depende vitalmente de sus líneas de comunicaciones marítimas, pues tiene una condición geográfica marítima que lo define. Y en ello es evidente la necesidad del transporte marítimo como motor de desarrollo y de seguridad. El espacio como concepto geopolítico es quizá el factor más importante del desarrollo y economía de un Estado, tanto económica como estratégicamente, pero es solo potencial. Para llevarlo a ser un factor decisivo y útil hay que hacer uso de él. ¿Y cómo se hace uso de un espacio que no tiene límite ni frontera? Ocupándolo. Y la forma de ocuparlo en el mar es con buques, con naves y con bandera nacional. Proyección al Pacífico. Como les comenté en la sesión pasada, este es el siglo de los océanos, definitivamente. Y dentro del océano está claro que la predominancia del océano Pacífico es el desafío del mundo hoy. Está en nuestra decisión usarlo. Es una paradoja. Fue anhelado en el siglo pasado y en el siglo XIX. Siempre pensamos que ojalá que el centro económico se variara desde el Atlántico al Pacífico y hoy estamos enfrentados a esa realidad. ¿Qué haremos con él? Está en nuestra responsabilidad. Es evidente que ante las estadísticas y proyecciones que es necesario proyectar a Chile a todos los contornos y áreas del Océano Pacífico, donde estén presentes los principales centros económicos mundiales y los principales destinos de nuestras exportaciones y comercio, de manera permanente. El dominio o codominio con otros países ribereños y la explotación comienza con la presencia real de la bandera chilena, exhibida en buques de su flota mercante. El fundamento histórico al que nos referimos podríamos hablar extensamente, pero valga la pena resumir que nos avala más de 200 años de experiencia de una marina mercante con alto y bajo, pero que siempre ha estado presente al servicio del país. En Chile definitivamente hay una gran tradición de experiencia naviera, empresarios y tripulantes chilenos experimentados y capacitados técnicamente para mantener y acrecentar el transporte marítimo y con ello el desarrollo de Chile. No sin ser un desafío inmenso en los tiempos que vivimos. Encantar y convencer a jóvenes para participar en la marina mercante es una tarea difícil y debe ser fomentada. La marina mercante nacional no es solo una actividad económica y estratégica, es una importante fuente de trabajo y debe ser la vocación de muchos en este país. Finalmente, como concepto estratégico, el fundamento de la seguridad. La seguridad nacional para el desarrollo es mucho más amplio que un concepto relativo a la defensa nacional. Tiene que ver con todas las actividades nacionales. Existe una evidente interdependencia con relación entre seguridad y desarrollo de una nación. Una simple mirada objetiva a la estructura geográfica que acabamos de revisar debiera bastarnos para comprender la dependencia del transporte marítimo que tenemos en Chile. La seguridad nacional exige o nos exige estar preparados para una hipótesis de conflicto nacional o mundial, cerca o lejos del continente, de duración indeterminada. Y aun cuando existan pensadores que eliminen las posibilidades de crisis o guerra, la realidad, aunque no nos guste, es distinta. Basta evidenciar en el pleno siglo XXI lo que ocurre en los conflictos en Europa Oriental y las tensiones que se generan en el Pacífico Occidental. Las causas de la guerra, los conflictos y las crisis son, entre otros, de carácter geopolítica y evidentemente y mayoritariamente son económicas. Los recursos y explotación sustentables de nuestro espacio marítimo, la industria de hidrógeno verde y la futura definición antártica son, entre otros, desafíos que no pueden dejarse al azar y que requerirán, sin duda, de seguridad y disponibilidad en el transporte marítimo. La existencia de la Marina Mercante Nacional y nuestra legislación contempla estas situaciones de crisis. La ley de navegación establece que los capitanes y las dotaciones de todas las naves o artefactos navales que forman parte de la Reserva Naval de la República pueden ser llamadas al servicio. Y no solamente por un caso de bélico, de guerra, de transporte de tropas, eso es lo minoritario. Lo mismo podrá ocurrir en caso de conflictos internacionales que amenacen la seguridad del país. Ni siquiera Chile tiene que estar en guerra con alguien para vernos amenazados nuestro tráfico internacional. La conmoción interna, calamidad pública, motines, paralización de transporte marítimo que afecten la normalidad del servicio o cualquier otra emergencia que sea calificada por el presidente de la República, podemos hacer uso de esta ley para la salvaguarda y sostenimiento del país. Así, de una u otra forma, resulta que la capacidad de transporte marítimo nacional no solo es necesario un eventual esfuerzo bélico en términos de movimiento de tropas, sino en el sostenimiento mismo de la nación. Se requiere de disponibilidad de naves para el funcionamiento, producción, alimentación y conectividad, todas necesidades básicas para la subsistencia misma de sus ciudadanos, particularmente en situaciones especiales como la que acabo de describir. Chile definitivamente no puede prescindir de una marina mercante.
Esto no es una conclusión antojadiza o belicista, como les dije anteriormente. Muy por el contrario, obedece a un dictado geopolítico, geoestratégico y es responsabilidad de sus autoridades fomentarla. Experiencias en el sentido contrario hemos tenido varias en nuestra historia, así como repercusiones de otras situaciones lejos de nuestra frontera. Muy brevemente, la guerra contra España, se lo comenté anteriormente, al inicio del conflicto de la guerra con España, sé que estamos hablando de un par de siglos atrás, pero la experiencia es válida. Teníamos una flota mercante floreciente, estábamos comenzando muy fuerte con ello. Al término de ese conflicto, la marina mercante había desaparecido. ¿Por qué? Los propietarios en su mayoría extranjeros y cambiaron su bandera y las naves simplemente dejaron nuestras costas. Nos quedamos sin marina mercante. La fiebre del oro en California provocó el éxodo no solo de las naves, sino también de las tripulaciones. Perdimos la marina mercante y en ese instante fue Blanco Encalada que solicitó la apertura total del cabotaje porque no había naves en Chile con banderas chilenas, a unos costos impensables. Al declararse la Primera Guerra Mundial, el movimiento de mercantes para la carga de salitre cesó abruptamente en Iquique, quedando la ciudad vulnerable y abandonada. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los países envueltos en ella, especialmente Estados Unidos, llamaron a los buques mercantes a servir en el esfuerzo de la guerra, nuestro país se quedó definitivamente sin los 800.000 toneladas de petróleo que requería anualmente. En ese entonces, y durante un periodo prolongado, las dos naves de la Armada, 2 petroleros más un petrolero civil, sostuvo el esfuerzo energético del país. Durante la Guerra de Corea, cuando los fletes aumentaron, Chile, por su posición excéntrica respecto a las principales líneas de comunicaciones, debió pagar los precios más caros de la historia en los fletes de transporte de combustible. Lo mismo aconteció durante la crisis del Canal de Suez. Y por otra parte, qué duda cabe que las líneas de comunicaciones marítimas son vitales ante catástrofes, que pueden aislar nuestras zonas en cualquier lugar de nuestra costa franja de tierra. Un ejemplo reciente de esto fue el terremoto y tsunami del 2010, que dejó aislado a un sinnúmero de comunidades de la zona central y de islas como Juan Fernández. Para ello, la institución, la Armada, dispuso de todos sus buques para reabastecer a la población. Sin embargo, esos buques no siempre van a estar disponibles. Lo mismo ocurrió en la erupción del volcán Chaitén, donde la Armada, pero principalmente la naviera de la zona sur, tuvieron que evacuar a todo un pueblo, en ese caso, en muy escaso tiempo. También hay casos de aluviones en el norte, donde ha sido necesario apoyar desde el mar con el abastecimiento de agua, por ejemplo. Menciono todo esto por su intermedio, presidente, para decirle, para definitivamente pedirles, como director del territorio marítimo y de la Marina Mercante Nacional, que mientras se desarrolle el proceso de discusión legislativa, tengan presente que para nuestro país el contar con una marina mercante, naves y dotaciones no solo es un seguro para el desarrollo de nuestro país, sino un seguro para la subsistencia y desarrollo de la nación. Es el deber de Chile buscar su desarrollo marítimo y en su marina mercante se encuentra uno de los medios para lograrlo. Se entiende que la industria del transporte marítimo es una actividad económica y por tanto debe necesariamente encuadrarse dentro de las reglas que el Estado decida. Pero creemos que no se debe llegar a la posibilidad de sacrificar la existencia de nuestra marina mercante, sino por el contrario, buscar con ello nuevas formas de fomento. Respecto a las observaciones y a las indicaciones del proyecto actual, de las cuales estábamos informados antes de nuestra participación en la anterior sesión. Como les comenté, las observaciones que la Armada de Chile ha dado respecto a este proyecto han sido presentadas oficialmente a través de nuestro conducto regular en el Ministerio de Defensa. Y ese va a ser siempre nuestro conducto regular. Estimamos por ahora que el proyecto recién presentado y modificado particularmente en su artículo 6 respecto a reputación, respecto a ese artículo, no habría con este un riesgo directo a la existencia de la Marina Mercante Nacional. Pero sí hay temas en los que pondremos especial atención para asesorar a través del Ministerio, en particular lo relativo a la preservación de la Marina Mercante y sus dotaciones, estando disponible como ente técnico a participar de la manera que se estime necesario. Sin duda son muchos los actores y grupos que ustedes recibirán y que darán sus puntos de vista. Nosotros queremos ser un instrumento útil al desarrollo nacional, cumplir la ley y nuestro deber para con la Marina Mercante y el Chile marítimo al que todos deberíamos aspirar. Solo humildemente recordarle y contarle lo que una ciudadana británica habría mencionado respecto a nuestro país a los inicios del siglo del año 1818, al inicio de nuestra república. Abro comillas. Chile es un país tan esencialmente marítimo que si yo fuera legislador dirigiría toda mi atención y todo mi interés hacia el mar. Otros agregarían, Chile será un país marítimo o no será nada. María Graham, 1818. Señor presidente, por su intermedio, eso es lo que tengo que manifestar desde el punto de vista de mi dirección. Muchas gracias, contraalmirante. Agradecerle su intervención.
Quiero comentarle que la transmisión la está siguiendo mucha gente. De hecho, me está escribiendo recién el exdiputado Gabriel Ascencio, que él dice que lo salude, pero también quiere contar con su presentación. Así que don Roberto también, para que, junto con compartirla también al resto de los parlamentarios de la comisión, que me parece que es un gran aporte también a la discusión y al debate, y agradecerle también su disposición para poder entrar a la discusión en detalle después de este proyecto, que va a ser muy importante el aporte que nos pueden hacer ustedes al no solamente aportarnos antecedentes, sino que también a la posición que tiene la Marina con respecto al tema. Gracias, presidente. Señores diputados, no sé, hay otras intervenciones, me gustaría, incluso hay otros invitados con respecto al tema, no sé, el contraalmirante, pero también estaba, ¿usted también va a aportar los antecedentes o necesario? ¿Sí? Por favor. Muy brevemente, con su atención, presidente, el almirante Gajardo es el director de Intereses Marítimos, y muy brevemente me gustaría que a esta comisión le explicara que nosotros tenemos una mesa especial de trabajo para que ustedes estén informados simplemente. Perfecto, gracias. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a diputadas y diputados, parte de esta comisión, y a quienes nos escuchan en estos momentos. Yo llevo 2 años y medio trabajando en una mesa que, producto de la situación que se estaba viviendo antes de la pandemia, en el área de Puerto Montt, generó un impacto tremendo en la Marina Mercante por la falta de dotaciones, déficit en la dotación. Y ese diagnóstico, donde concurrieron, cuando hablamos de Marina Mercante, la Marina de Pesca, ¿cierto?, la Marina Deportiva, la Marina de Mercante, del Alto Borda en algunos casos, y de la Marina de conectividad, y de turismo y de apoyo a la salmonicultura del 41 hacia el sur de Puerto Montt. Así que ello permitió que efectivamente hacer un diagnóstico donde estamos preocupados por la capacitación, la formación de nuestra gente, para darle la flexibilidad de la normativa que permita esta dinámica y continuar apoyando a nuestras naves que siguen aumentando en su ingreso para poder operar en el cabotaje nacional. Eso quería aportar, y seguramente en el debate aparecerán estos mismos gremios donde están armadores, representantes de las tripulaciones y de los oficiales. Muchas gracias. Gracias, don Juan Fajardo Romero, contraalmirante, por su aporte. Va a ser importante también el debate y la discusión, reitero. Por lo tanto, también dentro de la idea de recogiendo antecedentes también y propuestas y también posiciones al respecto de esta iniciativa, que tenemos también otros invitados, como es el sindicato. ¿Viene después, don Roberto? Viene Sí. Acá primero, sí. Doña Paula está conectada. Doña Paula Está conectada la señora o señorita Paula Hurtado, de la Asociación Nacional de Armadores. A ver si está ahí conectada, ¿sí? Sí, diputado. Estoy presente. Un momentito, por favor, espera un momentito, señorita o señora Paula. Diputado Irarrázaval. Sí, como son efectivamente muchas aristas y sin desmerecer los demás, ¿cómo se llama?, expositores, pero tienen una particular relevancia la exposición de la Armada. No sé si podríamos quizás preguntar a ellos primero, y para después no desviarnos del tema y quizás ver las otras perspectivas con la exposición, y así ser más ordenados, porque de repente si juntamos muchas exposiciones se va a disipar quizás no sé si podemos hacer una pregunta mejor directo antes que expongan. Sí, la idea también es que la exposición ustedes no solo la escuchan, sino que también puedan hacerle consulta aquí a nuestro invitado. Así que, diputado, tenemos los minutos establecidos para esto, señor secretario, ¿no es cierto? Hasta las 18:30 tenemos tiempo suficiente, cabotaje, y después pasamos al otro punto, el tema que está en la agenda legislativa. Okay. Así que, diputado Irarrázaval, si hay alguna consulta puntual ahí, tiene usted la palabra para que haga la consulta al tiro a director. Gracias, sí. Gracias, presidente. Muchas gracias también por su exposición. Evidentemente que este es un tema muy complejo, que por lo demás me imagino que está muy amarrado también a tratados internacionales, que de repente no es algo que dependa tan instantáneamente de esta comisión legislar. Pero, bueno, una de las perspectivas aquí es el tema de la seguridad nacional. El tema de las banderas que ustedes hablaban, las banderas extranjeras, no hay una posibilidad de hacer quizás una posición intermedia, digamos, darle más facultades a ustedes, o no sé, porque de repente se ve demasiado blanco y negro como los pusieron, ¿ah? Ustedes avisoran, por eso mencioné lo del derecho internacional, alguna otra medida intermedia como para efectivamente
dar un poquito más de tiraje al cabotaje, o sea, liberalizarlo un poco más desde la cuestión que sería de hecho beneficiosa en lo económico, pero claro, quizás ustedes perderían algún control. Estoy hablando en términos muy amplios, ¿no? Ustedes, porque uno podría decir también que a ustedes les complica dentro de su labor, bueno, siempre los recursos públicos son limitados y ustedes también lo saben, porque también si el día de mañana la ley de cabotaje cambiarían las condiciones de trabajo de ustedes, estarían quizás también más exigidos con los mismos recursos, con menos recursos eventualmente. Entonces, estoy pensando en cómo se podría equilibrar esta cuestión, no solamente manteniendo lo que hoy está, sino si es que llegara a haber cabotaje, ¿qué necesitarían, la ley de cabotaje nueva, qué necesitarían ustedes quizás para mantener las cosas en orden como la han mantenido hoy día? No sé si se entiende la pregunta, es un poquito genérica, pero porque aquí hay implicancias, digamos, para el trabajo de ustedes, para la Reserva Naval, para la soberanía. Entonces, creo que el tema hay que discutirlo con mucha libertad, ¿ya? De repente sin dogmas, ¿no? Eso, presidente. Gracias, diputado. ¿Le responde ahora, Fernando? Como usted Sí, quiera, ideal, presidente. para que podamos avanzar después en la exposición. Sin Sí. duda eso da para una discusión completa y conversar harto, pero voy a tratar de resumir dos cosas principales. Lo primero, hay que diferenciar algunas cosas. Aquí estamos hablando de cabotaje. El cabotaje en Chile, igual que en un alto porcentaje del resto de las naciones ribereñas, es un cabotaje que hoy día es bastante restrictivo, pero es controlado. No está cerrado el cabotaje en Chile, tiene excepciones. Y el cabotaje es el movimiento de carga que realizan principalmente en todos estos países con bandera nacional. Bandera nacional en Chile significa que la dotación, el capitán y la dotación completa son chilenos y el buque enarbola la bandera chilena. Y eso le permite efectuar transporte de carga dentro del territorio nacional. Ese es el cabotaje. Para nosotros no es mayor o menor trabajo. Yo lo que trato de explicar, o le voy a explicar acá, ni tampoco blanco y negro, es que de alguna manera nosotros tenemos que asegurarnos como país de contar con buques con bandera nacional, buques con dotaciones y expertise nacional. ¿Cuánto? Lo que sea posible. Eso no quiere decir que no existan abanderamientos distintos en el mundo. Hay diferentes condiciones, pero eso tiene que ser evaluado en términos económicos y del Estado, de considerar, por ejemplo, hay estados que tienen otras banderas, ¿cierto? Tiene una bandera de conveniencia que no es el deseo final del Estado de Chile, por ahora. Así que no tiene que ver una cosa con otra y no implica un mayor trabajo para la institución. Lo que nosotros defendemos y tratamos de exponer en este punto es que no se puede amenazar la existencia del seguro que requiere el país para no solamente atender alguna emergencia, sino para subsistir. El ejemplo claro que di en el fondo en la guerra, Chile depende del 98% de combustible del extranjero. En el caso de un conflicto de nuestros principales proveedores, ¿vamos a pagar o sobrepagar fletes o podríamos hacer uso de banderas de buques petroleros de bandera nacional para subsistir? Gracias. Gracias, don Fernando. Breve para los expositores, diputado Borges, por favor, porque también seguramente algo con respecto al punto. Sí, gracias, presidente. Yo quiero hacer dos puntos. Cuando yo converso con la gente del cabotaje en el sur, me indican que hay personal para que estén en nuestros buques de cabotaje nacional. Acabo de escuchar que falta dotación. Eso es lo que entendí del contraalmirante. Y segundo, y quiero que me responda, y lo segundo es cuando ingresa un buque con una bandera extranjera, ustedes como Armada, ¿tienen una preocupación distinta a que fuera con una bandera nacional? No. Gracias, diputado. A ver, la primera, le voy a dejar la respuesta de los señor presidente. ¿Sí? Perdón, permiso, sí. Porque usted habló siempre de seguridad nacional. Sí. Y esa es la prioridad. Entonces, cuando anda un buque con bandera nacional y con tripulación chilena, yo, en mi ignorancia, creo que es distinto si anda un buque con bandera extranjera y con tripulación extranjera para la seguridad nacional. Entonces, se ocupa
procedimientos distintos en eso? Esa es mi pregunta. El resultado es distinto. ¿Por qué? Por dos efectos. Uno grande, que es el que estamos hablando ahora, que se habla de la reserva. Yo puedo hacer uso de las naves de bandera nacional en caso de emergencia y solo de ellas, no de las naves que enarbolan otra bandera. Eso es el primer concepto. Para otro segundo de tratamiento, efectivamente cuando un buque de tráfico marítimo internacional llega a los puertos, se somete a la jurisdicción del Estado rector del puerto, el que manda, ¿cierto? Pero cualquier tipo de infracción se trata con la bandera del país, no con la del Estado ribereño. ¿Me explico? Por lo tanto, esa es la complejidad que tiene el ámbito marítimo, que en una nave tengo un abanderamiento, una bandera, tengo un armador que puede ser de otro país, tengo tripulación que puede ser de múltiples naciones, por lo tanto, eso, la legislación obliga a cualquier tratamiento a tratar con el estado de abanderamiento, la bandera que lleva el buque. Así que los procedimientos no son distintos, se hace responsable. Pero la que se hace responsable de esa nave es la bandera. Del país donde estado de abanderamiento. Esa es la dificultad de cuando nosotros hablamos de proteger una marina mercante nacional, estamos hablando de tener un seguro, porque nadie le va a responder por otra bandera. Okay. Ordenemos, por favor, porque la idea, ¿no es cierto? Vamos a tener mucho para contestar. No sé si usted, contraalmirante, quiere Sí, muchas gracias, presidente. Solo para responderla, en estos 2 años y medio migramos desde no estar convencido de que había déficit a hoy día sí tener claro que hay un déficit de dotación. Y el déficit de dotación puede ser esporádico, producto de que la demanda que genera cada una de las actividades le implica que le saca dotación a uno u otro rubro. Vale decir, cuando está potenciado la actividad por un grado de actividad en Puerto Montt, genera expectativa y le saca dotaciones a las altobordas, a los buques que van en el viaje internacional, por un atractivo económico, porque se demanda y eso genera que además tenga posibilidad la marina de pesca. Entonces, la actividad pesquera, por ejemplo, salmonicultura, genera impacto cuando el grado de actividad aumenta, producto de los cambios, de UNISA, de temas de contaminación del punto de vista del afectado, ¿cierto?, a la salmonicultura. Y eso genera un apoyo logístico que demanda más naves, y más dotación y más frecuencia de viaje, versus lo otro. Pero lo estamos trabajando, porque nos dimos cuenta en este diagnóstico que la normativa no ayudaba a la dinámica que necesita de la formación y convocar y cautivar a los jóvenes, crecer. Las dotaciones están envejeciendo. Esa es una realidad, es un diagnóstico claro. Muchas gracias, contraalmirante. Ahora sí, expone la señora o señorita Paula Hurtado de la Asociación Nacional de Armadores. Bienvenida. Presidente, si me disculpa. Sí, disculpe, pero estamos dando la palabra desde acá. Señorita o señora Paula Hurtado, por favor. Contesto yo entonces. Hola, buenas tardes a todos. ¿Puedo compartir pantalla para hacer una exposición? Sí, perdón. ¿Puedo compartir sí, pantalla? Sí, puede compartir. Sí, por favor. Sí, ya está en condiciones. Perfecto. Ahí, ¿se ve? Perfecto. Ok. Buenas tardes a todos. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Mi nombre es Paula Hurtado, yo soy economista, asesora externa de la Asociación Nacional de Armadores y en esa condición es que vengo hoy día a hablarles. La presentación es un poco más extensa, pero me voy a pasar rápido por las primeras láminas para detenerme un poco más en las finales. Como contexto, bueno, el cabotaje, todos sabemos, es el transporte marítimo de carga o pasajeros, en este momento estamos hablando más bien de carga, entre puntos del territorio nacional, al interior del territorio nacional. Esta es una actividad regulada, una actividad económica regulada en Chile y en la mayoría de los países costeros. Y lo que se regula siempre es la participación extranjera y precisamente por todo lo que nos explicó la autoridad marítima, por temas de seguridad, geopolíticos, etc. Es un tema donde las agendas de productividad, por otro lado, han estado continuamente impulsando algún ajuste en la normativa. Y lo que tenemos hoy día es un proyecto de ley que es una combinación de un boletín ingresado por la administración anterior y las indicaciones presentadas por el Ejecutivo en abril. Los objetivos de este proyecto de ley son ampliamente compartidos y son, bueno, fomentar la competencia, aprovechar las ganancias logísticas derivadas de la capacidad ociosa de las naves de transporte internacional, de comercio internacional, que pasan por nuestros puertos y que a veces tienen espacio en sus naves y que podría ser utilizado
para mover carga de cabotaje y también favorecer el mayor uso del mar como vía de transporte. ¿Cuáles son los principios que promueve ANA, la Asociación Nacional de Armadores? La competencia. ANA está abierta a la competencia nacional e internacional, pero en cancha pareja, en igualdad de condiciones, resguardando que compitamos de la misma forma. Está también promoviendo la competitividad de la bandera chilena. Nosotros creemos que la bandera chilena debe estar presente, debe seguir presente, en parte por las razones que expuso la Autoridad Marítima, pero entonces necesitamos que la bandera sea competitiva, que pueda ofrecer el servicio a costos competitivos. Promovemos la eficiencia en la provisión del servicio, aprovechar las ganancias de eficiencia, las legítimas ganancias de eficiencia que se dan, por ejemplo, cuando el transporte internacional y el cabotaje se hacen conjuntamente. Y no se dan necesariamente, por ejemplo, cuando se utiliza una bandera de conveniencia. Una bandera de conveniencia puede generar una rebaja de costos, puede hacer que el producto se entregue a un costo más bajo, pero no diríamos que eso es eficiencia, porque eso significa que el servicio se está proveyendo con una precariedad laboral o con unas condiciones laborales y tributarias distintas a las chilenas. Eso no es eficiencia. Aprender de la experiencia internacional, naturalmente, y facilitar el comercio internacional. Eso significa que la Asociación Nacional de Armadores está muy abierta a todos los cambios de la legislación que signifiquen, por ejemplo, facilitar el movimiento de contenedores vacíos, facilitar el movimiento de contenedores de comercio internacional para facilitar, al final del día, el comercio internacional. Vamos a la regulación vigente. La regulación tiene 3 elementos: la definición, naturalmente. Segundo elemento fundamental, la reserva de bandera con excepciones. Chile tiene un sistema donde dice el cabotaje está reservado a las naves de bandera chilena, o sea, solo las naves de bandera chilena pueden hacer cabotaje con excepciones, y las excepciones son las que están ahí. Y segundo, dice, bueno, pero para hacer bandera chilena, para poder enarbolar la bandera chilena, hay que cumplir condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Bueno, son 2 principalmente. Una, que nombraba el almirante, todo el personal embarcado debe ser chileno. Todas las personas que están arriba de la nave deben ser chilenas. Y segundo, el dueño ha de ser chileno. Y si es empresa, esa empresa ha de ser chilena. Y es una empresa chilena que tiene condiciones distintas a las empresas chilenas tradicionales. Porque una empresa chilena es una empresa que tiene RUT chileno. Pero una empresa naviera chilena es una empresa que, además de tener domicilio en Chile, tiene presidente, gerente y mayoría de directores chilenos, y además mayoría del capital chileno. Es una empresa más chilena. Y por lo tanto lo que tenemos es una reserva en 2 niveles, o una restricción a la participación extranjera en 2 niveles. Por una parte está la reserva de bandera, o sea, hay que hacer cabotaje con nave de bandera chilena, salvo excepciones, y además, para elaborar la bandera, hay que ser empresa naviera chilena, con estas condiciones. ¿Qué es lo que dice el proyecto de ley? Bueno, el proyecto de ley, como decía, está el boletín, están las indicaciones y plantea modificaciones en todas estas cosas. No me voy a detener aquí en cada una, pero sí quiero decirle los temas. ¿Cuáles son los temas que se plantean? Los temas yo podríamos resumirlos en 4. Está el concepto de cabotaje, está el régimen de reserva y las excepciones, están los requisitos de nacionalidad para la tripulación y están los requisitos de nacionalidad para la empresa, le hace para el capital y para la administración. Me gustaría referirme a cada uno de estos puntos desde el de más abajo hasta el de más arriba. El primero, requisito para ser empresa naviera chilena. Como les decía, la legislación actual exige para la empresa chilena más de lo que se exige en los distintos ámbitos, en los otros ámbitos. El proyecto de ley, tanto el boletín original como las indicaciones, dicen eliminemos esta restricción. Esto tiene un carácter positivo por varias razones. Esto permite la participación extranjera, pero en igualdad de condiciones con los nacionales. Esto es competencia en cancha pareja. Aquí lo que está diciendo es, si un extranjero desea venir a participar en la industria del cabotaje en Chile, ok, pero tiene que instalarse en Chile, domiciliarse en Chile y cumplir todas las leyes chilenas. A nosotros nos parece que esta es una condición mínima para que la competencia sea en cancha pareja. Al ser de este modo, la recaudación fiscal, las cotizaciones previsionales, etcétera, no se ven afectadas porque sigue siendo una empresa chilena la que realiza la actividad, como es hasta ahora. Y, cosa importante, se mantiene la bandera chilena, porque la naviera sigue siendo chilena y entonces la naviera puede enarbolar la bandera chilena. Este es el primer punto entonces que el proyecto de ley propone una modificación. Segundo punto donde el proyecto de ley propone una modificación es en el tema de la nacionalidad de la tripulación de la nave chilena. Aquí la legislación actual dice toda la tripulación ha de ser chilena. El proyecto original levantaba esta restricción y decía solo capitán y primer oficial. Y las indicaciones del Ejecutivo
eliminan esta modificación. ¿Se entiende? A nuestro juicio, y tomando lo que se estaba diciendo recién respecto de la escasez de dotaciones, creemos que conviene eliminar este requisito, conviene hacer este cambio de modo de que solo el capitán y el primer oficial deban ser chilenos y el resto de la tripulación se rija por la ley, por la regla general. ¿Y por qué? También por el principio de la competencia en cancha pareja, porque esto termina con una discriminación a esta industria en el mercado laboral. Hoy día cualquier industria puede contratar extranjeros hasta un 15%, como establece el Código del Trabajo. Pero esta industria tiene esta restricción adicional, lo que le resta competitividad, lo que le hace más difícil llenar sus puestos de trabajo. Nosotros creemos que una forma de favorecer la competitividad de la bandera chilena, de favorecer la industria de la marina mercante, es permitirles la misma regla que aplica a todos los otros sectores económicos. Por lo demás, es una forma correcta de abordar el tema de la migración, que es una realidad innegable del país. Nosotros tenemos que darle oportunidades laborales a las personas que llegan a nuestro país y entonces abrir las oportunidades y mantener para todos los sectores económicos, esto nos parece positivo. Siguiente tema, reserva de la bandera. Este es el corazón. Aquí el proyecto original decía eliminemos la reserva de bandera, que cualquiera puede hacer cabotaje con cualquier bandera. Las indicaciones del Ejecutivo vuelven al régimen anterior y dicen no, mantengamos la reserva de bandera y revisemos las excepciones. Veamos si creamos nuevas, veamos si ampliamos, pero mantengamos la reserva de bandera. A nuestro juicio, eso es correcto. La reserva de bandera ha de mantenerse. Las explicaciones son variadas, la Autoridad Marítima dio bastante. La principal es que si se elimina la reserva de bandera, la bandera chilena probablemente desaparece. Como no existe en el comercio internacional donde no hay reserva de bandera. Cuando no hay reserva de bandera tienden a primar las banderas que son, comillas, más económicas, más baratas, que son las banderas de conveniencia. Entonces, la bandera chilena, la razón por la que tenemos bandera chilena es porque tenemos reserva. Entonces, si uno cree en la importancia de que exista una bandera chilena que esté en nuestros mares, necesitamos mantener la reserva como regla general, como criterio. Si se eliminase, además, la competencia sería en cancha dispareja, porque lo que tendríamos sería empresas chilenas haciendo cabotaje con bandera chilena, respetando las reglas chilenas, y naves con bandera extranjera domiciliadas fuera con las reglas de su bandera compitiendo. Esa no es competencia en cancha pareja. Y por lo demás creemos que sería redundante, que no es necesario eliminar la reserva de bandera si es que ya se han relajado las restricciones a nivel de empresa y de nave. Mejor entonces, a nuestro juicio, es mantener el régimen de reserva de bandera y revisar las excepciones. Respecto a las excepciones a la reserva de bandera, la legislación actual tiene 3, que ustedes las conocen bien: licitación, waiver y reputación. El proyecto de ley original, como planteaba levantar la reserva, naturalmente no planteaba nada respecto de las excepciones. Las indicaciones del Ejecutivo proponen modificaciones a las excepciones existentes y proponen 2 más, que hemos llamado waiver 2 y naves en tránsito internacional. Respecto a las excepciones actuales, no quisiera detenerme mucho porque no quiero tomarme más tiempo. Sí, pero para que vaya términos redondeando, generales, disculpe Paula, porque faltan todavía otros invitados, entonces para que vaya redondeando, por favor. por eso, las excepciones actuales no me voy a referir mayormente. Sí quisiera referirme a las excepciones nuevas. A nosotros nos parece que son buenas, es razonable, son una buena forma de abordar eficiencias, pero deben ser excepciones y para eso requieren ser acotadas. En la forma que están planteadas actualmente pueden prestarse para un mal uso, para que termine no aplicando la reserva de bandera. En particular, el waiver 2, por ejemplo, es una buena excepción para facilitar la creación de nuevos servicios allí donde no existen. Pero y como permiso anual está perfecto, pero si es renovable sucesivamente, en la práctica podría terminar no siendo una excepción, sino siendo una regla general, porque se renueva y se renueva y se renueva. Por lo tanto, proponemos que sea solo una renovación y que, o sea, solamente un año, al término del cual, si el servicio funciona, bueno, hay que instalarse en Chile y proveer el servicio como chileno. Respecto a las naves de tránsito internacional, lo mismo. La excepción es buena, permite aprovechar una genuina ganancia de eficiencia, pero así como está redactada, podría prestarse para un mal uso y para terminar siendo mal utilizada. Y por lo tanto proponemos un límite claro, proponemos basarse en la legislación de Nueva Zelanda y proponemos en particular un límite de 3.000 toneladas de carga por cabotaje por puerto, que es un límite que está en la legislación actual o en la indicación y puede servir como referencia.
Por último, respecto a la definición, nosotros pensamos que no es necesario cambiar la definición de cabotaje para hacerse cargo del tema de los contenedores de comercio exterior. Ello puede abordarse por la vía de excepciones y es perfectamente posible hacerlo así. Muchas gracias. Gracias, señora Paula Hurtado. A nombre de la Asociación Nacional de Armadores, me decían que también estaba don Ricardo Tejada, que también se ha incorporado a esta comisión, pero también tenemos a la Federación de Sindicatos Marítimos. ¿Quiere usted aportar algún antecedente, don Ricardo? Entendiendo también que estamos con el tiempo al límite. Presidente, solamente un minuto. Sí. En primer lugar, muy buenas tardes y por su intermedio saludarlo a usted, a los diputadas y diputados que están en esta comisión y agradecer la oportunidad que tenemos de exponer nuestros comentarios. La idea era hacer una introducción, pero bueno, haré parte de las conclusiones muy brevemente. En primer lugar, indicarle que representamos a las grandes navieras chilenas que hacen específicamente cabotaje de contenedores, canales líquidos y sólidos. Y que sabemos que es una realidad distinta a la que vivía la Marina Mercante Austral, que es más que nada conectividad y salmonicultura. Estamos muy de acuerdo con que, y mencionamos, reconocemos que la actual legislación es antigua y debiera ser modernizada de acuerdo a los estándares más modernos de lo que es competitividad. Por lo mismo, lo que nosotros venimos a proponer aquí es un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo, lo público-privado, que hasta el momento a lo mejor no se ha hecho, aportando ideas y alternativas que permitan hacer de un buen proyecto que nos permita a todos participar en el cabotaje con más competencia, pero por supuesto con una cancha pareja, donde exista reciprocidad y por sobre todo resguardando siempre la bandera chilena, que eso es lo que más nos interesa. Y por supuesto los miles de trabajadores que de manera directa o indirecta trabajan en nuestra marina mercante. Le pedimos a Paula que hiciera esta presentación desde el punto de vista más económico, ya que ella es del estudio de Quirós y Asociados y Asocia, y que en su momento, el año 2012, hicieron el gobierno mismo, el Ministerio de Transporte, les pidió a ellos que hicieran una evaluación económica y recurrentemente el gobierno ha hecho uso de este estudio. Entonces creemos que qué mejor que ellos tenían la voz más transversal y transparente para poder mencionar lo que era bueno y lo que era malo en este proyecto. Para terminar, solamente queremos mencionar que creemos que el proyecto se puede mejorar. Hay varias cosas que se pueden hacer partiendo por la definición de cabotaje. La actual definición que se presenta en las enmiendas nos deja con un vacío legal, problemas con las compañías de seguros, los contratos, no va acorde con el derecho internacional marítimo. Las excepciones hay que agotarlas. Queremos que este es el momento donde, por su intermedio, presidente, esta comisión debiera acotarla, regularla, a lo mejor, como dijo Paula, eliminar las redundantes y ¿por qué no podemos llegar a acuerdos? Si eso es lo que buscamos todos, más competencia, pero en igualdad de condiciones. Eso, reciprocidad e igualdad de condiciones, presidente. Muchas gracias, Ricardo. Se agradece también su intervención y solicitarle también que nos haga llegar la presentación a la señora Paula, también a los integrantes de la comisión o a la secretaria. Ya fue remitida, señor presidente. Ya. Ok, gracias. Bien, a continuación ha solicitado también ser parte de la exposición de esta comisión la Federación de Sindicatos Marítimos y Gente de Mar, FESIMAR, expone el director vocero, don Bernardo Araya Campuzano. También está conectado el presidente de dicha institución, don José Lemuy Toledo. Don Bernardo Araya, tiene la palabra. Sí, hola, buenas tardes. Voy a hacerlo cortito ya que veo que tienen poco tiempo. Voy a comenzar con mi presentación. Bueno, por su intermedio, señor presidente, saludo a las y los presentes. Mi nombre es Bernardo Araya, vocero de la Federación de Sindicatos Marítimos FESIMAR. La Ley de Fomento a la Marina Mercante, número 3059 del 21 de diciembre de 1979, dice en su artículo 3: el cabotaje queda reservado a las naves chilenas, con las excepciones que señala esta ley. Se entenderá por tal transporte marítimo, fluvial o lacustre y de carga entre puntos del territorio nacional y entre estos, y artefactos navales instalados en el mar territorial o en la zona económica exclusiva. Es como se define cabotaje en lo principal para elaborar nuestra posición. Esta exposición no ha sido diseñada por abogados ni empresarios, como tampoco somos representantes del 100% del personal marítimo como alguien anteriormente se atribuyó tal condición. Pero nuestra federación puede afirmar haber logrado una lucha de más de 20 años
junto a otras federaciones como FENACIOMECHI y COSATRAM, que entiendo intervendrán en próximas comisiones. Hemos logrado la dictación de decretos como el 5163, el 83, en que el capitán y el jefe de máquina no hacen guardia y tienen derecho al descanso. La incorporación de las 10 horas de descanso según el convenio de la Organización Marítima Internacional OMI y la Organización Internacional del Trabajo OIT, conocido como el Convenio 186 MLC 2006, es el cuarto pilar del derecho marítimo internacional en la Carta de Derechos de la Gente de Mar. Esto es muy importante señalarlo, ya que este convenio es mejor que el Código del Trabajo Nacional, pues nos reconoce derechos más extendidos, como la hotelería a bordo, dignidad y decencia laboral, horas de trabajo acotadas, 10 horas de descanso, 2,5 días de vacaciones por mes de trabajo. También la participación en el decreto 127, la gente de mar. También logramos la incorporación de la resolución OMI A 1047, principios relativos a la dotación mínima de seguridad. También haber aportado a la iniciativa de la apertura al cabotaje de pasajeros, que hoy se aprecian buenos resultados en la región de Magallanes. En la temporada 22-23 de cruceros fue la más extensa, con 180 recaladas con respecto a 90 recaladas en el 21-22. También hemos logrado el registro de asistencia al trabajo con huella digital para evitar el actual fraude a los trabajadores, causa en la que los anteriores expositores gremiales se han opuesto insistentemente junto con empresarios navieros, de tal manera que la vigencia en plenitud de estos logros está todavía pendiente. También hemos recurrido a la Corte Suprema, tribunales de justicia, en decenas de casos para la defensa de los trabajadores embarcados. En la web encontrarán documentos y noticias de prensa, y en ninguno de los anteriores exponentes gremiales los hemos visto en esta defensa. Ustedes podrán sacar conclusiones y entender cómo una y otra vez se oponen a cualquier progreso de persona embarcado y con cizaña tratan de introducirnos en disputas de carácter empresarial. Quiero decir que la negativa a abrir el cabotaje es un asunto de fierros a flote. Es un interés empresarial y naviero. Es oponerse a la competencia económica y tener que quedar obligados a cumplir con el Código del Trabajo mediante efectivas fiscalizaciones, como por ejemplo terminar con las largas jornadas de trabajo, la polifuncionalidad, cumplir con las horas de descanso y sobre todo modernizar la obsolescencia de las naves que datan de los años 70 y tener que disputar el transporte marítimo con estandarizados y modernos buques extranjeros. No podemos desconocer la compulsión natural de algunos navieros chilenos por mantener un transporte marítimo con buques como activos de bajo costo, que no son autorizados para ingresar a aguas norteamericanas y mucho menos europeas, y con ello poder trasladar mercancía cuyo valor monetario es superior a la nave transportadora. Esta realidad choca con los estándares de seguridad marítima, de ruidos a bordo, la comodidad para la dotación, del cuidado y protección del medio ambiente, etc. Por eso, considero que no existe una real competencia empresarial desde el Puerto Montt al sur, ya que entrar al mercado con naves más modernas tiene un alto valor económico, que hace insostenible una leal competencia de la cual sería beneficiado el consumidor final. Regular esta anomalía depende de la fiscalización y de los certificados de navegabilidad que emite la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante Directemar. Tampoco me dejar pasar la frase de armadores que adhieren a Armasur y que reza: somos garantes de la integración territorial del sur austral, repetidos como un mantra y como tal curan del engaño y entregan fuerza y energía. La verdad sea dicha. Quien garantiza la integración territorial es el Estado de Chile. Como institución permanente, para eso existe, para dar garantías y certezas. El reconocer que particulares sean garantes del asunto de Estado, entonces estamos en problemas de seguridad nacional. Para su conocimiento dejaremos unos documentos firmados por los supuestos defensores de los trabajadores que nos antecedieron, en donde solicitan quitarnos derechos adquiridos para que en el futuro ustedes no sean sorprendidos nuevamente por personas que hablan en nombre de los trabajadores sin serlo. Y en este ámbito de la Marina Mercante, sepan quién es quién. Y citando a don Miguel de Cervantes Saavedra, pocas o ninguna vez se cumple con la ambición que no sea con daño de tercero. Ahora bien,
La matriz sobre la apertura del cabotaje se encuentra en el mensaje presidencial del señor Piñera. También lo acoge el gobierno de la señora Bachelet. Y el presidente Boric, con fecha de 25 de abril del presente año, le ha realizado indicaciones. Y especialmente para nuestro interés, como personal embarcado, eliminó los numerales 2 y 3, que podrían haber sido motivo de algún debate. Estos se refieren al artículo 14, abro comillas, para mantener enarbolada el pabellón nacional, se requiere que el capitán de la nave, su oficialidad y tripulación sean chilenos. Por lo tanto, para los efectos de la navegación permanente en cabotaje, en lo referente a la dotación, todo se mantiene igual que hoy. No consideramos que exista un peligro a la fuente de trabajo de los marinos chilenos. Por el contrario, se abre una gran oportunidad de que lleguen buques nuevos con tecnologías modernas. Sí, y así desterramos los fierros oxidados que hoy surcan el sur de Chile. También se debe dejar constancia que el título chileno son homologables a las banderas de conveniencia, como la más importante que es la de Panamá. Esto incluso en el escenario de que las naves sean extranjeras, como ya lo dije, la homologación de nuestros títulos serán chilenos, por lo tanto, las naves serán abordadas por chilenos. Y si rigiera por normas laborales internacionales, estas serían con el convenio 168 MLC 2006, que ya mencioné, que es mucho mejor que nuestro código laboral. Por otro lado, la Federación Internacional de los Trabajadores de Transporte, ITF, tiene inspectores en Chile como en el resto del mundo. Se encarga de hacer cumplir los derechos del trabajador. En cuanto a remuneración, la OIT fijó el salario mínimo para el año 2023 en $658 norteamericanos, pero es para el embarco que posee muy poca capacitación y normalmente es para evitar el abuso con individuos del continente africano. Pero para trabajadores que deben tener una alta calificación en navegación como la del sur de Chile, estas parten aproximadamente en $1.050.000 pesos para el cocinero, $1.500.000 pesos para tripulante, sobre $2.500.000 pesos para pilotos y motoristas y $3 millones para capitanes costeros. En nuestro país se ofrece algo menos que los montos anteriormente mencionados. Además, el costo de vida en Chile es la más cara del continente. Dejo un solo ejemplo del país marítimo como Islandia, en que el salario de un cocinero de buque como de los que navegan de Puerto Montt al sur ronda por los 3,5 millones de pesos. Por lo anterior y otras consideraciones que expondrán la COSATRAM y la FENACIOMECHI, es que apoyamos el proyecto de apertura al cabotaje. Se ajustarán documentos que dan sustento a la presentación y estarán disponibles en la Secretaría de la Comisión y en sus correos. Señor Presidente, y por su intermedio, agradezco a todo el Pleno. Muchas gracias, don Bernardo Araya, por su presentación y su exposición. Y la idea es seguir recibiendo información sobre este proyecto y por lo tanto también se ha conectado y es parte también de los invitados el Sindicato Interempresas de Oficiales de Marina Mercante, el señor Presidente, Héctor Azúa. ¿Sí? Si es posible, un segundo, con respecto a la falta de dotación, nosotros también consideramos que no hay tal falta de dotación. Lo que hay es precariedad. Bueno, lo antecedente me gustaría también, don Bernardo, que lo haga llegar a la comisión para compartirlo se harán con llegar por eso mismo, solamente ¿ya? Para que quede constancia en la sesión. Muchas gracias. Sí, pero lo importante es que nos entregue los antecedentes, también los comparta con la Secretaría para compartirlo después con el resto de los integrantes de la Comisión de Obras Públicas y Transporte. Muchas gracias. Bien. Don Bernardo era a nombre de la Federación de Sindicatos Marítimos y Gente del Mar. Y ahora el Sindicato Interempresas de Oficiales de Marina Mercante, el señor Héctor Azúa Almeida. Es su presidente. Tiene la palabra, don Héctor. Buenas tardes, señor presidente, y por su intermedio a los señores diputados y diputadas, la autoridad marítima presente. ¿Podría compartir pantalla, no? Sí, está autorizado. Muchas gracias. Bueno, a diferencia de mi colega anterior, nosotros como marinos mercantes de alto bordo, vemos que el proyecto que se está presentando, que modifica la ley de fomento y la ley de navegación, definitivamente se realiza un impacto negativo en los oficiales y tripulantes chilenos. Nos llama mucho la atención de que las indicaciones
que fueron ingresados el 13 de marzo del 2023 y posteriormente solamente un mes, 12 días, se hayan retirado. Eso nos indica que quizás faltó mayor estudio, faltó mayor participación de los entes afectados. Yo tampoco me voy a detener mucho por el tiempo, así que iré más rápidamente en las láminas. Los sindicatos marítimos de la zona norte y la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte rechazan este proyecto. Yo, entre paréntesis, represento a los oficiales de la Marina Mercante de alto bordo y también represento al área marítima y portuaria de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, donde soy parte del Comité Mundial de Prácticas Aceptables, un comité político relacionado con todo lo que pasa en la Marina Mercante. Respecto a la indicación del gobierno, el Ejecutivo dijo que restableció la reserva de cabotaje a naves chilenas, pero con las excepciones que están expuestas, deja abierto que las naves tengan dotación extranjera. Para nosotros es una contradicción. También cuando quisieron eliminar la homologación al Código del Trabajo, de un 15% extranjero que se refirió a la señora Paula, ya manteniendo la ley original de navegación que permite que las naves banderas nacional solo puedan ser tripuladas con oficiales y tripulantes chilenos, ya para nosotros fue aceptable. No obstante, cuando se aplica el sistema de reputación, obviamente los oficiales y tripulantes chilenos pueden cambiarse por oficiales extranjeros. En la Reserva Naval no tenemos nada que decir, es lógico y razonable la indicación. Respecto de la carga nacional o nacionalizada, que cambian los términos de la definición de cabotaje, ¿ya? A nosotros ahí nos llama mucho la atención porque deja completamente fuera de la discusión a las cargas en tránsito, compuestas por contenedores, graneles líquidos solo y carga general, que en este caso podrían ser movilizadas por cualquier nave con bandera y tripulación extranjera. Obviamente estos alcances se contradicen con el objetivo de la ley que para nosotros era fomentar la marina mercante. Cuando el ministro de Economía habló sobre la creación de empresas con capital extranjero para aumentar el empleo, ¿ya? Habló de que las empresas podían tener ahora capital extranjero, gerentes generales extranjeros, y con esto se iban a permitir que empresas navieras se podían constituir en Chile para dar más empleo o para abrir otras fuentes de empleo a Chile. Eso también para nosotros es una contradicción, porque con las excepciones, con la primera excepción que hubo de que una misma empresa pudiera adquirir una sola nave de 100 TRG y reputar con bandera extranjera muchas naves sin límite de tonelaje. Hoy el gobierno modificó la indicación colocando un límite, permitiendo reputar naves que no excedan el 100% del tonelaje. Mira que encontramos hoy día insuficiente, y ya lo voy a explicar más adelante porque deja abierto muchas aristas, ya como el tema de la reputación de naves. Con respecto a las excepciones, la primera excepción, como alguien explicó anteriormente, dice que las naves extranjeras podrán participar en el cabotaje cuando no existan servicios regulares prestados por naves chilenas. Y la autoridad marítima autorizará a naves extranjeras a realizar cabotaje por un año, renovable sucesivamente. También para nosotros el tema que sea renovable sucesivamente es un problema que podría restar de competitividad a las navieras chilenas. Quizás no es un tema que me toque abordarlo a mí, pero si a las compañías nacionales de alto bordo le quita competencia, pueden simplemente dejar de funcionar, y obviamente los oficiales y tripulantes que estamos en ella también. Esta excepción deja abierta la definición de servicio regular. Eso también nos preocupa, que según lo informado por el Ministerio del Transporte, está en un reglamento y correspondería a servicio recalada cada 15 días.
Para su información, señor presidente, un buque que zarpe de Punta Arenas con carga rica aproximadamente demora 10 días continuos de navegación, pero no es ningún negocio para una empresa naviera que no recala en puerto intermedio, y ya con un solo puerto más o 2 puertos más que deba recalar, no cumpliría con el requisito de los 15 días, quedando obviamente a merced de naves extranjeras, con lo cual los servicios de cabotaje navieras chilenas tenderían a desaparecer. La segunda nueva excepción dice que las naves mercantes extranjeras podrán realizar cabotaje cuando descarguen en puerto nacional y a continuación de la descarga realicen cabotaje solo en la ruta de salida, de acuerdo al itinerario informado a la autoridad marítima y notificado al Ministerio de Transporte. Esta medida, a nuestro entender, señor presidente... Don Héctor, disculpe, 4 minutos para que redondee, por favor, porque nos queda otro tema todavía pendiente, ¿ya? Muy bien, sí. Gracias. Esta medida deja aún más imposibilidad de competir a las navieras chilenas con el notorio riesgo de que desaparezca el servicio prestado. Por ejemplo, ¿quién nos asegura que una nave extranjera, y esto es muy importante, señor presidente, descargue solo 10 contenedores cargados y embarque en bodegas 300 contenedores que están en el primer puerto? Y el mismo buque los transporte en la ruta de salida basándose en la aplicación de esta excepción. En este caso, nosotros sugerimos restringir la cantidad de carga a movilizar. Si la nave descarga 100 contenedores que no sean vacíos ni en tránsito, podrá solo embarcar la misma cantidad para realizar el cabotaje. Lo anterior aplicaría también a graneles líquidos, solo y carga en general. Con respecto a la tercera y cuarta excepción, que son la licitación de los waivers, no me voy a referir por el tiempo. Sí, al tema de la reputación de nada. Para los efectos de reserva de carga, en un principio la indicación original postulaba que se reputaban como chilenas las naves arrendadas o fletadas por empresas navieras que tengan al menos una nave inscrita en el registro de matrícula mayores de 100 TPG, sin restricciones de reputar el número de naves. Hoy el gobierno lo modificó para reputar naves que no excedan el 100% del tonelaje de su flota con bandera chilena, pero no elimina el problema raíz, por lo que proponemos eliminar el sistema de reputación de la ley de fomento, ya que con la indicación propuesta se producen los siguientes casos que nos podrían perjudicar como trabajadores. El primer caso es que la propuesta del Ejecutivo deja abierta la posibilidad de que una naviera mantenga una nave de gran tonelaje con bandera de tripulación chilena y pueda reputar muchas otras naves con bandera extranjera de menor tonelaje, con bandera y tripulación extranjera. Y segundo, la nueva indicación no establece ninguna restricción que impida a las empresas navieras cambiar de bandera chilena a bandera extranjera sus propias naves, reemplazando sus actuales tripulaciones de marineros mercantes chilenos por marineros extranjeros. En caso de que se insista en mantener el sistema de reputación de naves, proponemos buscar la forma de que las navieras mantengan su flota y no puedan reputar naves propias de bandera chilena, pasándolas a bandera de conveniencia con su consecuente pérdida de empleo de las tripulaciones nacionales. También sugerimos que las naves a reputar sean de similar tonelaje. Objeto, no se produzca la simetría entre naves de gran tonelaje y las tripulaciones como se observa en el siguiente cuadro, y con esto me limito a redondear, señor presidente. Esto es un ejemplo de una naviera chilena actual, una naviera chilena de alto bordo, que tiene una flota real actual de 17 naves. Y si consideramos una nave y un petrolero de 61.000 toneladas de tonelaje de registro bruto, podría reputar 9 naves portacontenedores de 6.406 TRG, o 6 naves o 6 tripulaciones, o 6 naves con 6 tripulaciones de carga general de 9.600, o 3 quimiqueros de 20.121. Lo mismo pasa en el segundo caso, ¿ya? Un quimiquero una nave quimiquera de transporte químico de 30.000 toneladas podría reputar reputar naves, 10 naves, ¿ya? O sea, 10 tripulaciones, señor presidente, petroleros de 2.865, o 5 contenedores de 6.021, o 3 graneleros de 9.961. Y un buque granelero de 23.000 toneladas podría reputarse con nave extranjera, o sea, con bandera extranjera, 7 petroleros de 3.248, 6 de carga general de 9.600 y 3 contenedores. En la lámina, en la parte derecha de la lámina, señor presidente, podemos ver, como les decía anteriormente, que esta empresa tiene un tonelaje real total de 332.000 tonelajes de registro grueso. La flota real actual
contaba hace unos meses atrás de 17 naves con bandera nacional. Por ese motivo, esta empresa tuvo que cambiar 6 naves a bandera de conveniencia, pero las rebutó de su misma propia flota. Como ve usted, dejó 11 naves, ¿ya?, que quedaron un tonelaje de 243.000 de bandera nacional, y rebutó 6 naves con bandera de conveniencia con un tonelaje de 88.000. Por último, todavía ahí como había un límite de reputar solamente hasta el 50% del tonelaje propio, todavía se cargaba a favor de nosotros, de las tripulaciones chilenas. Pero con la actual indicación que dice que se puede reputar con el 100% del tonelaje chileno, podría esta misma empresa tener solamente 4 buques de 181.390 toneladas de registro grueso y 13 buques de bandera de conveniencia con tripulación extranjera de 151.271 tonelajes de registro grueso. Gracias, don Héctor. Agradecerle su presentación, entendiendo también que este tema se va a seguir debatiendo, discutiendo. Vamos a tener también una sesión nuevamente para notificarle a ustedes que hay otros expositores también que han solicitado estar presentes, y va a liberar al vicealmirante y al contraalmirante. Agradecerle su presencia acá porque vamos a pasar a otro tema, y por supuesto esperamos que sigan también aportando antecedentes para la discusión de este proyecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, si ustedes desean. Sí, copia de informe, sí, por favor. Ok, gracias también. Y la presentación, vicealmirante, también, que hizo usted. Perfecto. Ok, gracias. Invitamos al subsecretario, por favor, para que pase ahí a ubicarse sí, por favor, subsecretario de Telecomunicaciones, don Claudio Araya, que es parte, ¿no es cierto?, del proyecto que estaba en primer lugar de la tabla, que por el compromiso que teníamos con Directemar y con el tema del cabotaje marítimo, lo pasamos al primer lugar. Así que agradecerle al subsecretario que se haya quedado también para la discusión de este proyecto y que también es de interés. Sí, diputado Juan Antonio Coloma, sin la ¿sí? Antes de poder empezar la discusión, muchas gracias, diputado G. Muy breve, yo al inicio de la sesión, en el punto varios, hice mención del compromiso que se había adquirido en la Comisión de Obras Públicas respecto del proyecto de ley que establecía el derecho de acceso a Internet. En la tramitación del proyecto de ley de la Comisión de Obras Públicas, usted se comprometió a generar una mesa de trabajo para poder presentar una indicación en conjunto con los parlamentarios respecto de aumentar la pena para aquellas personas que roban cables. Eso no se hizo. Nosotros presentamos en la Comisión de Hacienda, porque ya que esperamos hasta el último día la posibilidad de poder hacerlo, obviamente sin patrocinio del Ejecutivo, la Comisión de Hacienda lo declaró inadmisible. Tengo entendido que al igual que otras indicaciones del propio gobierno, este proyecto, si bien tiene que ser visto en sala, me imagino, la próxima semana, porque estaba en posición de tabla, pero no alcanzó a verse hoy día, debiese... O sea, le pido más que nada que el gobierno cumpla su compromiso, que podamos establecer el delito de aumentar la pena para el delito del robo de cables. ¿Qué sacamos con tener el derecho a Internet si en todas las autopistas de Chile, en todas las comunas populares, pasan tirando estos cadenazos, rompen y se roban el cable y quedan o a ciegas de luz o a ciegas de Internet? Parte del compromiso que adquirimos para despachar ese proyecto era el de establecer el delito, aumentar la pena para el delito del robo de cable, y esperaría que nos diga cómo lo vamos a hacer, porque al menos hay un compromiso suyo con la comisión respecto de poder hacer alguna presentación al respecto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Juan Antonio, ¿cierto? Sí. Ok, agradecerle su intervención, porque efectivamente me sumo también a esa solicitud. Me parece que es urgente y necesario, porque habiste paciencia a todo el mundo, hasta de día están robando cables, entonces ya hay que ponerle coto a esto. Subsecretario, no sé si quería responder en forma inmediata con respecto a ese compromiso pendiente y después entrar al tema que nos convoca. Subsecretario don Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones. Bienvenido. Gracias, presidente. Buenas tardes. Bueno, por su intermedio, lo que señala el diputado Coloma es correcto. Esto nosotros lo trabajamos con la industria en un proyecto en que la Asociación Chile Telcos nos pidió un proyecto más genérico, ¿ya?, que es
contra la vandalización de infraestructura, no solamente robo de cable. ¿Bien? Y eso no lo tenemos todavía acabado. Sin embargo, sí se lo podemos enviar a la comisión para que lo revise, entendiendo que no está acabado. ¿Ya? No cuenta todavía con el consenso con Chiletelco. Gracias, subsecretario. Sí. Dice, sí, sobre el punto, diputado. Sí, presidente, una cosa es que cuente o no cuente con el consenso. Sí, pero lo va a hacer llegar, dice. Está bien, pero Lo lo hace otro llegar es que, sí, pero a mí lo que me preocupa es que aquí había un compromiso que no se cumplió. Nosotros tenemos el compromiso en la tramitación de ese proyecto de ley de aumentar las penas para el delito de robo, que usted había que traer una propuesta que no llegó, un acuerdo que no llegó, una mesa que no llegó. Entonces, si la opción va a ser que cada uno presente lo que quiera, bueno, entonces nos vamos a ir votando cada uno sin cumplir el compromiso que acordamos para el proyecto de Internet. O sea, si esa es la fórmula, bueno, perfecto, me doy por notificado de que esa va a ser la forma en que vamos a tramitar también el proyecto. Porque si no se cumplen los compromisos, bueno, entonces nosotros quedamos en completa libertad de acción. ¿Pero hay una mesa pendiente, subsecretario, entonces? Sí, lo que pasa es que no hemos presentado aún el proyecto. Cuando lo presentemos lo podemos discutir punto por punto sin ningún inconveniente, diputado. ¿Era indicación al proyecto de Internet? ¿No era un proyecto adicional? Internet Servicio Público, esa indicación está. Sí, por favor, sí. Por su intermedio, presidente, dentro de la propuesta, de lo que se fue en el primer informe, o segundo informe que salió de la comisión, está el artículo que establece pena. Si quieren, lo revisamos después con calma, pero está. Bueno, pero Lo revisamos, pero sí, no estaba porque, Viviana, pero, sí. porque era el acuerdo de la comisión. Yo tengo aquí cuáles son las indicaciones que ustedes presentaron en Hacienda y ninguna dice relación con el tema del robo de cable, y en la comisión... bueno, estoy seguro que no, había un compromiso que no se cumplió. Gracias. Tenemos entonces esa mesa pendiente que podemos, yo creo que hay que reactivar todo esto, porque efectivamente hoy día es un tema ya que está ocurriendo en todas las regiones del país. ¿Subsecretario? Sí, cuento con ello, presidente. Revisemos, como dice Viviana, lo que se fue a la Comisión de Hacienda y que va a volver desde la sala para que podamos estar todo el contexto y que efectivamente se recogió la inquietud. Me gustaría, sí, tenemos pendiente, señor secretario, 2 proyectos con suma urgencia, ¿cierto? Sí. Ajeno a eso, podemos dejar algunos minutos también para poder armar o preparamos también dentro de una sesión para que armemos una mesa previa de la propia comisión para que podamos hablar del tema. Creo que es fundamental. Que hay un texto escrito, ¿no? Sí. Subsecretario, hay ya un texto, hay una indicación. El texto que se fue a la Comisión de Hacienda, que se aprobó. Se fue a la Comisión de Hacienda. En el texto que se aprobó acá. ¿No? Entonces, ya, entonces, ahí tiene los antecedentes que están reportando. Entonces, pero vamos a dejarlo entonces para que uno de los temas de la tabla que vamos a programar en la sesión de la próxima comisión en la sesión de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones para poder abordar este tema. Comenzamos, sí. Comenzamos entonces Señor con la secretario. discusión particular del proyecto que modifica la pena para la radiodifusión no autorizada. Este proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional y con urgencia calificada de suma. Doy lectura al proyecto como nos llegó del Senado. Dice artículo único, modifícase la Ley General de Telecomunicaciones del siguiente modo. 1. Derógase la letra A del artículo 36b de la Ley General de Telecomunicaciones. Lo que está derogando por un proyecto que nos llegó del Senado es el siguiente párrafo de la letra A. El que opere o explote servicios o instalaciones de telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión sin autorización de la autoridad correspondiente, y el que permita que en su domicilio, residencia, morada o medio de transporte operen tales servicios o instalaciones. La pena será la de presidio menor de su grado mínimo a medio, multa de 5 a 300 unidades tributarias mensuales y comiso de los equipos e instalaciones y... Eso es lo que está proponiendo derogar el proyecto del Senado como vino del Senado. ¿El subsecretario? Dice el Ejecutivo, señor subsecretario, sobre esta indicación que viene desde el Senado.
Nosotros compartimos la indicación del Senado, entiendo que esto ya fue votado en sala del Senado, y entendiendo que de todos modos se cometería una infracción al hacer este tipo de transmisiones, hemos propuesto un mecanismo para sancionar esa infracción, que son las indicaciones del Ejecutivo. Ok, señor secretario, entonces, por lo tanto, La palabra, ¿alguien quiere hablar? ¿alguien sobre el punto? ¿Estamos en condiciones también de ir votando? Votar así cada uno de los artículos para que vamos avanzando. Sí, viene con un informe favorable desde el Senado y también del Ejecutivo. Diputada Emilia Nullado. Quería solicitarle al Ejecutivo si pudiera señalar esa indicación con tal vez, no sé si leerla, pero a lo mejor en más resumido. Está más adelante, ¿Sí? me dice el señor secretario. Claro, pero eso es lo que tenemos que votar, la indicación del Ejecutivo. Sí, Por eso le preguntaba si el Ejecutivo puede señalarlo. ¿puede referirse así en breve resumen, señor subsecretario, precisarla? Sí, a ver, esto lo presentamos hace 2 semanas en la comisión. De hecho, entiendo que la presentación se les hizo llegar por si quieren revisar antecedentes. Básicamente el proyecto lo que hace es que trata este tipo de transmisión como una infracción, no como un delito, queda sujeta a los juzgados de policía local con un procedimiento que involucra el cese efectivo de la infracción, vale decir que la radioemisora que esté transmitiendo sin autorización cese sus transmisiones, y una multa por la infracción cometida, con un proceso de escalado en el caso de que haya reincidencia. Eso es esencialmente el proyecto por la indicación del Ejecutivo. Perfecto. Bien, ¿en votación? ¿Sí? ¿En votación? En votación, número 1. Don René Alinco, estamos votando el número 1, el artículo único del Senado. Don René Alinco, don Carlos Bianchi, don Fernando Borges. Sí. Diputado Borges. Fernando Borges. A favor. A favor. Felipe Ugueño. A favor. Felipe Camaño. A favor, presidente. Está sin micrófono. Ahora sí. Sí, diputado. Sí, muchas gracias. ¿Por qué estamos votando la modificación del Senado si no tiene indicaciones? Generalmente... Es la indicación que viene desde el Senado. Ah, ¿la página 3? Ah, con razón. Ya, ahora sí. Perdón. Sí. ¿Su votación, diputado? Sí. Ya, lo dejamos. Don Felipe Camaño. A favor. A favor. A favor. Don Mauro González, ¿se encuentra conectado? ¿Está conectado? A favor. Don Mauro González, a favor. Don Juan y Raza. Acá, no estaba. Don Juan no está. Don Jaime Mulet, doña Emilia Nullado. A favor. Don Mauricio Ojeda. Secretario y presidente, sí, diputado. La citación no fue para votar, para que quede la constancia por si acaso. No se requiere el que acuerdo. se especifique el que entramos a la discusión particular. Basta que se haya vencido el plazo para presentar indicaciones y todo. Y el plazo se encuentra vencido ya con bastante anticipación. Sí. Muchas gracias, secretario. ¿Su voto? Don en Mauricio contra. Ojeda. En contra, dice. En contra. Don Jaime Sáez. Don Juan Antonio Coloma. Abstención. Don Juan Antonio y don Come Mellado. A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a favor, 1 en contra y una abstención. Aprobado. Mayoría. Pasamos a la página 3 del comparado. Número 2 del proyecto. Dice, agrégase el siguiente artículo 36C. Artículo 36C. El que opere o explote servicios de instalaciones de radiodifusión sin autorización de la autoridad correspondiente y el que permita que en su domicilio, residencia, morada o medio de transporte operen tales servicios o instalaciones será sancionado con multa de 1 hasta 50 unidades tributarias mensuales y comiso de los equipos e instalaciones utilizados en la comisión del ilícito. Aquí hay indicación del Ejecutivo para modificar este artículo 36C, introducido en virtud del numeral 2 del artículo único, en el siguiente sentido. A. Intercálase en su inciso primero entre las palabras instalación y la expresión de radiodifusión la frase de libre recepción o
B. Suprímese en su inciso primero la expresión, comillas, y el que permita que en su domicilio, residencia, morada o medio de transporte operen tales servicios o instalaciones. Y C. Suprímese en su inciso primero la expresión y comiso de los equipos e instalaciones utilizados en la comisión del ilícito. Quedaría así el artículo 36C de acogerse estas tres indicaciones que leí. El que opere o explote servicios o instalaciones de libre recepción o de radiodifusión sin autorización de la autoridad correspondiente será sancionado con multa de 1 hasta 50 unidades tributarias mensuales. Es así como quedaría, ¿cierto? Sí, diputado Coloma. Vicente, perdón por insistir, pero lo que yo entiendo es que la votación anterior era la derogación de la letra A del artículo 3B. La anterior, la que ya se realizó. La que decía, no, el artículo 1, número 1, derógase la letra A del artículo 36B de la ley. Ya, pero solo para efectos de entender el procedimiento. Al no tener indicación, al estar en segundo trámite reglamentario, o sea, en segunda, viene del Senado. Segundo trámite constitucional. Trámite constitucional, uno, al votar en general, y quedar aprobado en general artículos que no tienen indicaciones, salvo que haya una solicitud de votación de ese artículo. No, se vota todo y exactamente. ¿Y se vota como que fuera en particular? Se les permite a usted introducir indicaciones al texto. Está bien, pero porque está pendiente, digamos. Está bien, pero cuando no hay indicaciones, igual se vota. Hay que sancionarlo. Pero se vota en particular. Y no quedan aprobados. En esta, pero en otras distintas. Y cuando están aprobados en general y no tienen indicaciones. El proyecto que nos llega del Senado es para nosotros el primer proyecto que conocemos. De manera que, aparte de la votación en general, se vota en particular también. 30 años avalan el conocimiento. Me avalan. 30 años me avalan. Pero si no se pide votación separada. Pero bueno, ya eso está sí, bien. También se puede hacer. Votación separada también se puede hacer. Que no se puede hacer porque igual se vota, pero bueno, ya. No tiene sentido hacerlo. Entonces ¿en votación? El Ejecutivo. Sí, diputado Coloma, Sí. al Ejecutivo. Muchas gracias. Al incorporarse la frase de libre recepción, ¿podría entenderse que quedan incorporados los radioaficionados, no? ¿Su secretario? Claro, porque hoy día dice el que opere o explote servicios o instalaciones de radiodifusión. Eso es una radio comunitaria, da lo mismo. Pero dice el que opere o explote servicios o instalaciones de libre recepción. Un radioaficionado es de libre recepción. Y se le estaría sancionando esa duda respecto de la indicación del Ejecutivo. Su secretario. Solo en el caso de que infrinja la ley. O sea, vale decir que lo haga sin la autorización respectiva. Diputado. O sea, le van a pedir autorización a un radioaficionado para poder comunicarse con otro radioaficionado, porque esto no es qué tipo, o sea, hoy día, tengo entendido, me puedo equivocar, que un radioaficionado para poder comunicarse vía radio, me imagino sobre todo en zonas extremas, en el sur, en su zona, diputado Borque, pueden existir radioaficionados como forma de comunicación, y eso no requieren, hasta donde yo tengo entendido, ningún tipo de autorización para poder funcionar. Por eso pregunto. Su secretario. El servicio de radioaficionado es un permisionario, no es un concesionario, vale decir, es un proceso en el que se utilizan ciertas bandas que están reservadas para la radioafición, ¿ya? Son llamadas bandas ciudadanas y por lo tanto, en la medida que transmitan esas no bandas, porque tengan los equipos pueden estar, claro, ya tienen que tener una claro, banda, ya. Claro, tienen que a lo menos cumplir una norma de emisiones, por ejemplo. Perfecto. Ok. Gracias, su secretario. Señor secretario. ¿Se puede ¿Quiere que explique más? ¿Una mayor explicación? Un permiso. De libre recepción. Porque ocupan... O la en caso de, porque la redacción del texto ahí... No, la libre recepción, Diputado Bogueño, la diferencia ¿sí? con radiodifusión. Sí, por favor. Sí, presidente, es que entiendo, Sí, entiendo diputado, lo que apunta el diputado Coloma, que también estaba escuchando con atención. La frecuencia
primero de radiodifusores es la frecuencia, la otra es la banda que ocupan los radioaficionados, que son totalmente distintos. O sea, la radiodifusión, me corrige usted, subsecretario, es el espectro eléctrico, ¿sí o no? Y el otro es la banda ciudadana, son distintas. Entonces son distintos permisos. Okay. Eso, presidente. ¿Cuál es la diferencia Gracias. entre libre recepción y radiodifusión? Sí, porque eso, libre recepción, radiodifusión. Sí. Es como... ¿Cuál es la diferencia? ¿A quién se incorpora al decir libre recepción? Esa es la pregunta. Sí, De tiene- libre recepción. ¿Cuál es la diferencia entre radiodifusión? Estoy mirando la ley. Ok, mientras su secretario también verifica la información, creo que es importante señalar de que cada una de las indicaciones, la idea también que tengamos la asesoría del Ejecutivo para responder la inquietud de los parlamentarios. Su secretario. Gracias, presidente. Respecto a las tres primeras letras de la indicación que fueron leídas por el secretario, quiero hacer mención al hecho de que los textos que se suprimen en realidad son reemplazados por otras indicaciones. O sea, por ejemplo, cuando se suprime el tema de que cuando esto sucede en un domicilio, qué sé yo, que es la letra B, en la letra D se incorpora una redacción que nos parece más completa. Del mismo modo, cuando se suprime el de la letra C, en la letra G se incorpora cuál es el tratamiento de las multas. No es que simplemente digamos ahora hay chip libres, ¿no? Para que no se vaya a malentender el sentido de estas tres primeras letras. Okay. Es el aspecto técnico, ¿no? La Sí, diferenciación hay una diferencia, son los entre aspectos. libre recepción y radiodifusión. Son aspectos técnicos en realidad. Sí. Libre recepción. Sí, diputado Coloma. Gracias. Si mi duda es, al incorporar la frase de libre recepción, me imagino que es para poder incorporar a alguien dentro del tipo que se pretende establecer como sancionable, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Es como una ampliación de un tipo penal. Claro, claro. ¿Ah? Que tiene como sanción una multa. Porque ¿a quién se quiere incorporar con la palabra de libre recepción? Esa es la duda. ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde apunta? ¿Qué es lo que busca la iniciativa del Ejecutivo cuando incorpora esta frase? Libre recepción. Aquí ese es el punto. ¿Sí? Subsecretario. Sí, la radiodifusión tiene que ver con la radiodifusión sonora, o sea, las radios FM que uno escucha, ¿ya? Y lo libre de recepción es un concepto más amplio, ¿ya? Tengo un torpeo, por si acaso no. Sí, no hay problema, sí. lo acabo de averiguar. Sí, Es un concepto más amplio, se refiere a cualquier señal que pueda ser recibida en cualquier aparato tecnológico, ¿ya? Y esto desde el rol del Estado de resguardar el uso del espectro radioeléctrico, ¿ya? O sea, no podemos permitir que haya transmisiones sin autorización, salvo las de las bandas ciudadanas, las cuales efectivamente lo que se requiere es que el equipamiento cumpla las normas de emisiones y opere a las frecuencias correctas. O sea, no van a ser sancionados aquellos que tienen los equipos de comunicaciones. No, porque las bandas ciudadanas no tienen Ya, entonces, restricciones. es amplio el espectro. Diputado Coloma. Gracias, presidente. No, sí, perdón, quizás el problema es mío, que no entiendo. Pero sigo sin entender a quién se está incorporando al establecer la frase de libre recepción, porque para poder ingresar dentro de una banda sonora, me imagino que se debe necesitar operar o explotar un servicio e instalar de radiodifusión. Si no, ¿qué? Si no, ¿quién se va a meter? O sea, yo me imagino, voy, no sé, en mi auto y busco una radio y me agarra, ¿es posible que me agarre una frecuencia de algo que no sea una radio? No creo. ¿Tu secretario? Lo que pasa es que se pueden utilizar equipamientos, por ejemplo, para hacer transmisiones de datos en otras bandas, no necesariamente la misma banda FM de los 88 108 MHz. En cualquier otra banda podrían utilizarse y se utilizan sin la debida autorización, entonces deberían ser sancionados por la infracción que están cometiendo, excepto cuando están usando las bandas ciudadanas que son de libre uso. Pero eso no lo señala. ¿Debería ser más explícito el artículo? ¿Sí? ¿Debería especificar a qué apunta con libre recepción? ¿O debería dejar fuera, por ejemplo, las bandas ciudadanas así derechamente para que no tenga... No es equivalente. No es equivalente libre recepción a radiodifusión. No No es hay- lo mismo, obviamente, porque si no lo estarían incorporando. Claro, pero ¿qué es lo que busca el proyecto, la iniciativa, cuando incorpora esa frase, libre recepción? Subsecretario. Lo que se busca es sancionar todas las transmisiones no autorizadas en bandas que no son de libre uso.
para poner un ejemplo muy práctico, las redes Wi-Fi, por ejemplo, ocupan frecuencias también para alumbrar un hogar o incluso para conectarse entre hogares, ¿ya? Y esas frecuencias son lo que se llama de uso compartido, vale decir, no requiere una autorización previa para ser utilizada, ¿ya? En ese caso no hay ninguna posibilidad de sanción. En cambio, fuera de esas frecuencias sí se requiere una autorización para transmitir. Y si ocurre una transmisión no autorizada, se entiende que debería haber una sanción cuando la banda no es de uso libre. Pero nos debería decir también libre recepción, las que no, excepto las de uso libre. Excepto las bandas o las bandas comunitarias, claro. de uso libre o aficionadas. ¿Podría tener una definición así? Sí, es posible, sí. ¿Hay acuerdo entonces en esos términos para la redacción del artículo? Porque si no vamos a sancionar a ellos, podemos estar arrepentidos. De acuerdo. Ok, me parece, diputado, que usted tiene razón. Cada vez que uno lo lee se da cuenta, ¿no es cierto?, de que este artículo puede prestarse, es muy amplio, es muy genérico, sí, y tiene razón, especificarlo. Así que Pero vamos a dejar pendiente entonces. no, pero la redacción del Ejecutivo me parece que el subsecretario está disponible para... Sí, pues, pero ¿cómo avanzamos? La idea también del subsecretario, ¿cómo quedaría para poder sancionarlo? Porque lo demás es un correlato de esto, entonces hay que despejar esto primero. Sí, Y lo despachamos. exactamente. Vamos a partir con el otro proyecto también. Sí. Entonces, como para venir con la respuesta, ¿le parece, subsecretario? Entonces, la próxima semana vamos a tener diputados, la próxima sesión queremos dejar, nos acordamos con el secretario, los dos proyectos que están con urgencia suma, y también complementar lógicamente lo de ahora, y para poder cerrar el capítulo, y la sesión subsiguiente después continuaríamos con el tema del cabotaje marítimo. ¿Le parece? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿ok? Sí, diputado Coloma, sobre el punto. Gracias. Estaba conversando con la diputada Nullado, perdón que le aproveche de comentar su indicación, pero me gustaría preguntarle al Ejecutivo cuál es su opinión, porque a mí me parece correcta, y es que dice, lo dispuesto en el inciso anterior, que todo el sistema de multas, dice, no procederá en caso de que las estaciones operen bandas locales y comunitarias emplazadas en zonas aisladas o rurales. Quizás lo de rurales puede ser mucho porque se presta para toda la ruralidad, pero en zonas aisladas, donde muchas veces puede que no lleguen zonas, a usted le toca, diputado Nullado, muchas zonas que son aisladas, donde quizás no, ¿para qué vamos a ir no voy a decir la palabra que estoy pensando, pero para molestar, si puede ser el mecanismo de comunicación de una pequeña comunidad en una pequeña isla, entre la isla y quizás es una zona es un tema muy especial, y comparto, a mí lo de las zonas rurales, claro, se incorporan zonas que están dentro de la región metropolitana, y ahí la ruralidad quizás permitiría tener este tipo de radio que infringe la norma, pero las zonas aisladas, tal como lo plantea la diputada Nullado en su indicación, me parece que es correcto. Me gustaría también ver el Ejecutivo que ojalá también se pudiese ver para incorporar esta norma dentro del proyecto. Gracias. Zonas aisladas o rurales, dice en la indicación. O sea, si se puede, claro. Yo creo que se puede regular, pero de manera más flexible, más laxa, porque también dejarlo así. Conociendo la realidad del territorio, en todas las regiones hay zonas rezagadas o aisladas, ¿sí? Sí, también, sí. No, y hay localidades apartadas también en O'Higgins, ahí está Lolola, ahí en límite con la séptima región, con Nilagüe también, ¿sí? ¿Sí? ¿O no? Señor secretario. No. Sí, gracias, presidente. Sí. Yo estoy de acuerdo. Efectivamente, el tema del calificativo rural abre un factor de riesgo, porque podríamos decir que San Pedro de Melipilla es rural y se instala una estación de 1000 watts y tenemos todo Santiago. Por lo tanto, me parece que el calificativo de aislada es más apropiado y con eso me parece correcto. Local y comunitaria, ya los aclaran. Sí, yo creo que ya se... Sí, no, sí, ahí. Muy bien. ¿No? ¿Son del mismo distrito ustedes? No, vecinos, ya. Conocemos la realidad. Perfecto. Bien.
Señor subsecretario, entonces queda pendiente la próxima sesión, usted también va a ser parte de esta comisión, porque hay temas que tienen, otro proyecto más que tenemos que ver con usted, donde esperamos sancionarlo, y tiene que ver con licencia. Licencia. No, pero el transporte. En transporte, sí, pero en una de SGF, ¿sí? En SGF. ¿Ah? ¿Sí? Sí, pues. Sí, diputado. El internet primero se tiene que votar en sala y ahí vuelve. Entonces no. Ya. No, es licencia. Sí, Licencia es licencia. tenemos el suyo y el de licencia. Sí, bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.